A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para todo el mundo. Ya estamos conectados a nivel nacional con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la Radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, y canales de televisión de cable, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV nos están acompañando en este momento, así como las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos listos para empezar el programa. Hoy día es 6 de junio del año 2023 y hoy día la señora Dina Boluarte, presidenta de la República, debe asistir a la Fiscalía para dar cuenta sobre lo ocurrido en los trágicos hechos de diciembre y enero. Esa es la noticia del día, pero no puede pasar por alto la otra noticia. Ayer, sorpresivamente, la ministra de Salud desactivó, mandó a su casa a la comisión de expertos. ¿Qué habrá pasado? No sabemos. Rosa María nos va a contar los detalles de por qué mandaron a una comisión de expertos como si ya hubiese terminado la emergencia del dengue. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, a todos los que nos escuchan, nos ven, nos siguen por todas las plataformas. Vamos, por supuesto, a comentar los temas planteados, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar de su proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construirlos, podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, presenta los primeros 6 volúmenes de su nueva colección, Cuadernos de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los cuales buscan dar a conocer la mirada de este tribunal en diversos temas relativos a los derechos fundamentales. Además, cuenta con una recopilación de las sentencias más relevantes hasta el año 2022. Mayor información en palestraeditores.com. Y ustedes que nos acompañan todos los días también pueden colaborar con Radio Santa Rosa. Perdón, lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla con su yape, con su plin, les va a salir Radio Santa Rosa. Es un dinero que va para sostener las actividades de la radio, que como ustedes saben es una asociación sin fines de lucro que vive de la divina providencia, es decir, de ustedes, porque ustedes son el instrumento de la divina providencia. Y si se encuentran lejos del Perú, pero nos escuchan todos los días, les gusta ir al trabajo o escuchar este programa como un podcast, cosa que muchos me dicen que hacen, pues yo les pediría que por favor usen su tarjeta de crédito desde
cualquier lugar del mundo y a través de PayPal hagan una donación a la radio. Es bastante sencillo. Las instrucciones están en la página web de la radio, www.radiosantarosa.com.pe. Ahí ustedes pueden encontrar todos los pasos para hacernos una donación a través de PayPal, con Visa, con Mastercard, con lo que ustedes tengan, se puede hacer. Muy bien. Y ahora estaba contando que hoy a las 9 de la mañana se espera que la presidenta Dina Boluarte asista a la Fiscalía de la Nación. Como ustedes saben, ya existió una diligencia que fue frustrada, no se llegó a declarar nada, la presidenta se fue, ¿se acuerdan? Bueno, se espera que esta vez sí se le hagan algunas preguntas y ella las conteste. En público, la señora presidenta ha dicho en varias ocasiones que ella no tiene ninguna responsabilidad en los asesinatos cometidos en diciembre, enero y febrero de este año contra las personas que protestaban contra su gobierno, porque ha señalado que ella no tiene comando, ¿no? Que ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Militares, pero que ella no comanda. Y lo ha dicho también el señor Otárola ya ante la fiscal de la Nación. No tienen conocimiento de los planes operativos ni del ejército ni de la policía. Hay que señalar que los hechos han sido investigados por varias comisiones internacionales, la comisión que vino de Human Rights Watch, la comisión que vino de Amnistía Internacional. Bueno, ustedes podrán decir que son ONGs extranjeras, como se decía en los 80s, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es una ONG extranjera, es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tan importante que, claro, el señor Montoya quiere que nos salgamos de todo el tratado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto de la jurisdicción de la Corte, de las investigaciones de la Comisión, etcétera, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Es una comisión que ha establecido hechos bastante claros, líneas del tiempo bastante claras. Por ejemplo, los 19 asesinados en Juliaca corresponden a planes operativos aprobados al más alto nivel, que indicaron a la policía que había que disparar a matar, incluso a personas inocentes que nada tenían que ver con las manifestaciones, cuya posición está georreferenciada en varios informes periodísticos también. Pueden revisar sobre esta materia lo que ha hecho hoy de los Reporteros, La República, Hildebrand en sus 13, o sea, sabemos, gracias a que hoy por hoy la gente graba lo que pasa con sus celulares, sabemos exactamente qué es lo que pasó. Y también tenemos información de cámaras de vigilancia, de negocios particulares, de municipalidades, no en todos los casos, pero sí en muchos casos que han contribuido a determinar que por lo menos en Ayacucho y en Juliaca se mató indiscriminadamente a larga distancia a personas que estaban de pie mirando. Dina Boluarte tiene que responder por esto. Esas personas protestaban contra su gobierno, contra su asunción de mando y contra lo que se consideró una promesa, que era convocar elecciones de inmediato. Ella se niega a renunciar hasta el día de hoy y el Congreso no la va a tocar por lo menos hasta el 2025 porque no quiere ser disuelto, porque no quiere renunciar. Dina Boluarte tiene que responder a la Fiscalía por los muertos, específicamente por los 49 fallecidos con proyectil de arma de fuego que proceden de un arma que pertenece o a la Policía Nacional o al Ejército Peruano. El Ejército Peruano está involucrado en los hechos de Ayacucho. En todos los demás está involucrada la Policía Nacional. No hay mucho que investigar ya a estas alturas, hay que decirlo, porque los casos están muy documentados. A pesar de que no se hicieron necropsias, a pesar de que no se recogió evidencia de forma científica, a pesar de que la fiscal de la Nación ha cambiado el orden, la jerarquía en la cual estos casos tienen que ser juzgados trayéndolos a Lima, a pesar de que van 6 meses
Los primeros casos son de diciembre y no se ha hecho absolutamente nada en materia de investigación para encontrar a los responsables materiales de estos hechos. La policía no va a dar información, el ejército no va a dar información, mientras se tramita que los casos regresen a Lima, de Ayacucho, de Puno, de Andahuaylas, de Arequipa, de Lima, y se unifiquen de nuevo bajo nuevas fiscalías, no va a pasar absolutamente nada. Todos sabemos en el fondo que esta diligencia es un show y que Dina Boluarte va a responder siguiendo el mismo libreto que Pedro Castillo. No sé, no me acuerdo, no tengo conocimiento, no me corresponde, no me toca. Yo les puedo anticipar lo que voy a decir. Por eso no creo que sea mucha noticia que vaya, ni siquiera que conteste las preguntas, las amables preguntas que le van a hacer, por supuesto. Sabemos perfectamente cuáles son las respuestas. Yo no sé nada, había una avalancha humana, vinieron unos ponchos rojos de Bolivia con balas Dundum. Ya lo dijo ante la prensa extranjera, no creo que cambie el discurso. Ese discurso le puede ser muy útil seguramente en la investigación de la fiscal de la Nación, que hará todo lo posible para archivarle todo, pero no le va a ser útil cuando este caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y va a llegar. Hay gente que dice, no, todas esas cosas se entierran. Tengan un poquito de fe. Si las familias, y yo creo que eso va a ocurrir, no ceden en su petición de justicia para sus familiares fallecidos, esa es una fuerza imparable. No todos van a estar ahí dentro de 10 años, es verdad, ni dentro de 20, ni dentro de 30. Pero el Perú ha sido testigo en numerosas oportunidades de la lucha de familias enteras por conseguir justicia. Y ha sido testigo muchas oportunidades de ver cómo lo han logrado. Ahí están los familiares de La Cantuta y Barrios Altos. Ahí están los familiares de Hugo Bustíos. Y la gente que quiere a sus difuntos no los olvida. Frente a eso se tiene que enfrentar Dina Boluarte. El público en general puede olvidar muchas cosas. Puede perdonar otras, volver a votar por los mismos, todo eso puede pasar. Pero los familiares no olvidan a sus difuntos. Y la pelea judicial a la que se está enfrentando Dina Boluarte es gigantesca. Solo por aferrarse a un poder efímero, al que llegó en una plancha presidencial, al cual sirvió durante 16 meses como ministra, ¿vale la pena? Parece que para ella sí. Ayer me preguntaban por qué la gente no protesta después de todo esto. Y hay varias razones. La primera es que tenemos un enorme cansancio. Salir de una pandemia para entrar a otra crisis política, una crisis política que se origina en el Perú en el 2016 por una incorrecta interpretación de la Constitución que le hace creer al Congreso que si reúne 87 votos puede vacar a quien quiera sin causa justa. Eso, sumado a muchas otras cosas, ha terminado cansando a la población. Y lo segundo es que estamos hartos, creo, de perder la vida, ¿no? También consecuencia de la pandemia. Si hay 49 muertos con proyectil de arma de fuego por protestar, y muchos de ellos, sus vecinos y familiares, saben que no tenían nada que ver con la protesta, el gobierno ha logrado un objetivo, que es el objetivo del terror. Francamente, no voy a perder la vida por salir a protestar. Ha creado un clima de amedrentamiento suficiente para que nadie quiera morir.
¿Es entonces un gobierno popular? Revisen las encuestas. 90% del país desaprueba al Congreso y 82% desaprueba a Dina Boluarte. La desaprobación es extendida. Aquí no hay polarización, ninguna polarización. La desaprobación del Ejecutivo y del Congreso es mayoritaria, extendida, casi unánime. Pero hay un gobierno que ha logrado inspirar por medio de la muerte miedo. Nadie va a salir a protestar si teme perder su vida. ¿Cuánto tiempo aguanta una población con miedo? No mucho. Vamos a ver si a Dina Boluarte le resulta o no. Pero no creo que de estos temas quiera hablar con la fiscal de la Nación. Va a decir, no sé, no me acuerdo, jamás hemos dado una orden. Se les dio la orden de no usar armas de fuego. Claro, y tuvo un problema de indisciplina mayúscula durante 2 meses, ¿no? Nadie obedecía a la presidenta, nadie lo obedecía. ¿Qué debió haber hecho el Estado frente a los actos de vandalismo? Lo hemos explicado 100 veces. Detener, procesar, juzgar y, de ser el caso, condenar. Y seguir el ejemplo de lo que se hizo en Ica, donde no hay fallecidos. Utilizar las herramientas que da la justicia para establecer una paz social y buscar una salida política, que era lo que la mayoría del país reclamaba. Salida política que hoy no existe por culpa del Congreso y de la señora Dina Boluarte. Su renuncia inmediata hubiera generado un esquema de nuevas elecciones. Ahora, es verdad que si no modificamos la Constitución y cualquier presidente que llegue al poder, sea de donde sea, no tiene una mayoría aplastante en el Congreso, con 87 votos por cualquier causa, lo vaca, da lo mismo. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Siendo esto manifiestamente inconstitucional, pero que está avalado por un tribunal constitucional. Hecho a la medida de este Congreso, cuyo objetivo número 1 es no ser disuelto. Y el número 2, medrar todo lo que se pueda, ¿no? Hablemos unos minutos del Congreso. Ayer Martín Hidalgo hizo una comparación muy sugerente sobre cómo trataron el caso de Michelle Urtecho, o Michael Urtecho, congresista, ustedes recordarán, que mochó sueldos masivamente a todo su personal y que parecía poco probable que lo pudiera hacer, dado que era una persona con una discapacidad severa. En ese caso, en 30 días, 34, dice él, estaba suspendido y en 90 desaforado y sometido ya a proceso penal. Hay 9 casos ya de congresistas mochasueldo. 9. Ayer en Ética se aprobó ver el caso del señor Tey. Pero Ética todavía no ha propuesto ninguna sanción al Pleno contra los 8 restantes. Y por supuesto las acusaciones constitucionales planteadas ante la subcomisión de constituciones, ahí están dormiditas, ¿eh? Dormiditas. Los juicios por concusión que tiene que llevar la fiscal de la Nación, porque se trata de congresistas, no pueden empezar si es que el Congreso no tramita el antejuicio que corresponde. Miguel Hidalgo ha hecho las cifras ayer comparativas. El 2013, en 90 días, el congresista ya estaba a disposición de la Corte Suprema. Y seguimos leyendo todos los días cuántos viajes, cuántas pantallas planas, cuántas pizarras de vidrio templado, ¿no? A eso se dedica. El señor Williams es muy popular en el Congreso porque le da a todos lo que piden. Ya no hay pues el almuerzo buffet ni los 200 de estacionamiento, creo, ¿no? No lo sé. Pero hay otras cosas.
También se va a investigar a la señora Digna Calle en ética, pero Digna Calle, igual que el congresista Elías, que ha estado 150 días sin un informe del comercio fuera del país durante su mandato de congresista, no han violado la ley. Lo que tienen que modificar son las normas. Ese es el problema. Han encontrado ahí un vacío que les permite perfectamente despachar desde el extranjero. Están en otros proyectos, en un proyecto migratorio, no lo sé, en otros negocios, pero mientras les permitan seguir despachando desde el extranjero, porque así lo permite el reglamento, ¿qué es lo que tienes que cambiar? El reglamento. No puedes sancionar a una persona por hacer lo que la ley no le impide hacer. Es ahí el problema. ¿Qué más tenemos? Abel, el tema del dengue. El dengue, la comisión desactivada, pero A ver, yo puedo creer que sorprendente. la ministra de Salud no necesite una comisión de expertos, porque con los expertos internos que tiene, bueno, le sobra, pues está muy tranquila, ¿no? Pero tú no puedes el 16 de mayo publicar una resolución ministerial en que nombras a una lista de personas que tienen autoridad en la materia para que luego, 3 semanas menos de 3 semanas después, porque sí, sin que me dé explicación alguna, en una edición extraordinaria del Peruano Anoche, los votes a todos. Ojo, esta es una comisión ad honorem, ¿eh? No están cobrando nada. ¿Quién estaba ahí? El doctor Ugarte, exministro, el doctor Percy Minaya, Minaya. también experto en la materia. Mi amigo Marcos Cifuentes cuestiona que estuviera Ciro Maguiña o el doctor Gattuso porque se vacunaron en el Vacunagate. Pero hay que decir algo, el doctor Gattuso es una persona que es una eminencia en materia de enfermedades tropicales. Y muchos peruanos le deben la vida. O sea que de dengue sí sabe. ¿Ok? Puede merecer una sanción ética por vacunarse clandestinamente, lo que ustedes quieran. Pero lamentablemente en la cultura de la cancelación tiras ¿no? el agua sucia con el niño adentro. Entonces, ojo, sí creo que puede ser una persona consultada sobre el tema del dengue. Entonces, ayer la ministra decidió que no necesita. ¿Por qué? No lo sabemos. Y lo probable es que los primeros consejos de esta comisión hayan chocado con su incompetencia. Digo, probable. Basta ver las cifras. ¿Qué nos dijo la doctora Mariana Leguía el viernes pasado? La principal actividad que tiene que hacerse es la de prevención. Y esto, con la vacuna, hay que tener cuidado, porque no todo el mundo es apto para recibir la vacuna. En algunos casos, esa vacuna puede perjudicar tu salud, por lo tanto, necesitas una evaluación previa. Ella no hablaba de ese tipo de prevención. Hablaba de la prevención social en casa. A ver, cada persona tiene que revisar su casa y botar todo traste donde se pueda acumular agua de lluvia. Esta enfermedad solo se transmite por un mosquito. Hay que matar al mosquito. Pero si el mosquito encuentra un lugar donde poner sus larvas, que es el agüita en posada, sin que tú lo sepas, tu casa es un cría de los mosquitos. ¿Qué hay que hacer como trabajo social? Pues toda la comunidad, no sé, un sábado en la mañana, un domingo temprano, le dice ya, nadie sale hasta que no limpien todo. Y las municipalidades y el gobierno regional se tienen que hacer cargo de, por ejemplo, los cementerios, las iglesias, por ejemplo, los colegios. Esta semana en Piura se han suspendido las clases escolares y universitarias. Los chicos no están yendo al colegio por el dengue. Es muy grave lo que está pasando. Una población escolar que ha perdido tanta clase por la pandemia ahora tiene que perderla por el dengue. Mientras tanto, los colegios están fumigando. Están haciendo esta revisión de todo el colegio, de arriba abajo.
y en 10 días tienen que volver a fumigar. Es decir, si esta semana fumigan, hay que esperar el siguiente fin de semana y fumigar de nuevo, porque se quedan las larvas. Y esto es un espacio público grande. Los espacios públicos tipo estadios, tipo canchitas, los mismos parques públicos que corresponden a las municipalidades, todo eso tiene que ser revisado. No es solo fumigar, ojo, es limpiar, es botar el agua en posada. En el caso de las zonas que no tienen agua y desagüe, que es la principal medida de prevención, pero no lo tienen, no los van a poner mañana, una escobilla. Una escobilla es bien importante. Ahí donde almacenas agua, con tapa, sacas la tapa y escobillas todo el borde. Porque ahí están las larvas, pues. Si toda la población, Tumbes, Piura, La Valleca, La Libertad y toda la zona que en este momento está azotada, sobre todo Piura, por el dengue, realiza esas actividades toda esta semana, hay que hacerlo 10 días seguidos, es posible que la población de mosquito baje. Y si la población del mosquito baja, ya no le pican a más gente. Pero eso lo tiene que explicar la autoridad de salud local y tiene que trabajar con las familias comunitariamente. Yo pensaba un toque de queda de domingo, pero no para qué, o sea, hasta el mediodía. Todas las familias tienen que estar en sus casas limpiando sus bateas, limpiando sus techos, sus jardines, sus pequeñas macetas. Hasta en las macetas se mete el mosquito si dejas el agua en posada. Ese trabajo implica un liderazgo gigantesco. Hay que hacerlo, si no se expande. Y en este momento Piura no da más. O sea, para que hayan tenido que suspender las clases. Ayer me pasaban la defunción de un profesor muy querido de la Universidad de Piura. No era muy mayor tampoco, ¿eh? Tampoco. Creo que tenía 65 años. Esta enfermedad además se está ensañando con los más niños, con los menores y con los mayores. Ya estamos llegando a más de 180 fallecidos en lo que va del año. La ministra que dijo que en 15 días se acababa la epidemia, ahora su principal medida ha sido votar a los asesores que ella nombró el 16 de mayo para que le den los mejores consejos posibles. El otro tema es que se ha presentado una moción de interpelación contra ella. En otro caso, esta ministra ya se hubiera ido, pero ha salido el señor Otárola a respaldarla. Y francamente, cuando uno escucha hablar a la ministra, es difícil entenderle lo que dice. Y la última vez se fue corriendo, en Piura, el 30 de mayo. Comenzó a hablar y de repente le hicieron hacer muchas preguntas y corrió. Igual que ayer la ministra de Cultura, ¿no? Cuando le hicieron muchas preguntas sobre el tema de Canal 7, salió corriendo. Y lo puso en Twitter. Dijo que los cambios eran muy buenos y que por eso los reporteros de Canal 7 no podían entrar al Palacio de Gobierno. Ya, qué vergüenza, pues. Hay problemas de gestión gravísimos, porque es un gobierno tan incompetente como el de Pedro Castillo, pues. Si es lo mismo, o sea, por Dios. Dina Boluarte era ministra de Pedro Castillo. Y ha convocado a profesionales que no dan la talla, pues. Salud, cultura, ahí tienen dos ejemplos. Ya ayer se presentó una moción de interpelación que no han firmado los congresistas de Piura. Es increíble, salvo uno. Pero los de Fuerza Popular y los de Renovación no lo han firmado. Increíble. ¿Quién está interpelando? Ed Málaga, Susel Paredes, bueno, Sirit Bazán. Hay unas 23 firmas. Y bueno, vamos a ver qué dice. Porque le están preguntando además algo que es bastante serio. Viene un fenómeno del niño, o sea, este
infierno que está viviendo Piura se puede multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque justamente en 2017 es donde hubo, a 2018, un brote muy alto, perdón, en 2018, que coincide con las lluvias del Niño Costero. ¿Ok? Esta vez, este brote coincide también con el post de un Niño Costero, porque la lluvia empoza el agua, de nuevo el mosquito crece, bla, 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 ya saben toda la historia. Y ahora que viene un niño global, ¿qué cosa van a hacer en Piura? De verdad, ¿qué cosa en serio van a hacer en Piura? Al mosquito se le tiene a raya con trabajo constante. Con trabajo constante. Toda la población tiene que participar en los emposamientos de agua. Si el agua corre, como el río, no pasa nada. Al mosquito no le gusta el agua que corre. El problema no es tampoco la lluvia en sí misma, el problema es que se empose y se quede más de una semana emposado. Porque el ciclo de vida del mosquito es una semana o 10 días en algunos casos, para que desde que ponen el huevo se convierta en mosquito. Si tú antes de los 10 días retiras todo, ya no hay mosquito. Si tú antes de los 10 días destruyes la larva, ya no hay mosquito. Entonces necesitas recurrentemente la limpieza. La fumigación también, pero la limpieza. Eso implica liderazgo. Explicar a la comunidad, ir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque viene el fenómeno del niño, el grande. O sea, no sé si ustedes no se han dado cuenta, pero en Lima todos estamos así de algodón. No hay forma de ponerte algo de lana encima porque tenemos 3 o 4 grados más de lo habitual para un invierno. Ya se nos ha dicho que en junio las temperaturas en Lima pueden llegar a los 27 grados, que eso para nosotros es verano. Viene un niño global. El EFEN dice que no va a ser catastrófico. Lo prevé moderado. Muy bien. ¿Qué va a hacer la ministra de Salud? El otro tema son medicamentos, por supuesto. Suero. No puede ser que se reporte desde Piura que están tomando agüita de coco, no porque la agüita de coco no sea buenísima, sino porque hay que tomar suero. ¿Dónde está el suero? Suero pediátrico, suero para adultos, a precios accesibles. ¿Dónde está, por favor, además del suero, las camas y el hospital que se ofreció? Hay niños y ancianos que no resisten en casa, porque entran muy rápidamente en lo que se llama la fase crítica, que dura 48 horas. ¿Se le ha explicado a la gente las fases de la enfermedad? La enfermedad tiene 3 fases. La primera es la de la fiebre, la del dolor de huesos. Esa dura 5 días. Esa no es la más peligrosa. Reposo. No te muevas. Harto líquido, paracetamol para bajar la fiebre. Reposo. Luego viene la etapa crítica. Son 48 horas en que comienzas a sangrar. Y si comienzas a sangrar descontroladamente, hay que llevarte al hospital lo antes posible. Y luego de esas 48 horas críticas, van a salir moretones y manchas probablemente en todo el cuerpo, pero eso significa que el cuerpo está comenzando a sanar. Reposo absoluto. Son 10 días la enfermedad. Ese es el ciclo de la enfermedad. Esto cualquier piurano lo sabe ya a estas alturas. El número de contagios ya está en miles de contagiados. Como con otras enfermedades infecciosas, hay gente asintomática, hay gente que tiene síntomas, hay gente que tiene los síntomas más severos y hay personas, la minoría, pero hay personas que se ponen gravísimas y que necesitan atención hospitalaria y no hay hospitales suficientes. Y hablo de Piura porque es la zona más crítica. Pero eso no quiere decir que no estamos hablando de Tumbes, de Lambayeque, La Libertad. En Ancash, en Ica, se está muriendo gente.
En Ica, aquí nomás de Lima. Y a veces llama la atención porque en Lima es como si no pasara nada, ¿no? Increíble, increíble. Muy bien, Abel, tenemos un invitado para hoy, hemos hablado harto del dengue. Así es, tenemos ya esperando nuestro invitado, pero permíteme comentarte, Rosa María, Sí. que hace breves instantes está dando declaraciones el señor Joseph Campos, que es abogado de la señora Boluarte, y dice que no es responsable porque no tiene experiencia militar la señora. No, no ha habido una orden directa, que no está, ella no se ha preparado para ser jefa de las Fuerzas Armadas, ¿no? Qué Y pena, que no se habrá preparado, eso está clarísimo, pero es la jefa, pues. O sea, cuando tú asumes la responsabilidad de ser presidenta del Perú, tienes que entender que ese paquete viene con ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Militares. Es la Constitución. No tienes que pasar un examen. Eres jefa de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales del Perú. Y esa jefatura no es un bastoncito de mando y una plaquita en el pecho. Eso significa que las Fuerzas Armadas y Policiales que no son deliberantes están subordinadas a la acción del Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas no deliberan, no deciden, nosotros vamos a decidir si reprimimos más a los que protestan políticamente contra Dina Boluarte. No tienen ninguna deliberación política, ninguna. Obedecen órdenes del ministro de Defensa, del presidente del Consejo de Ministros, en su caso del ministro del Interior, que son los que están severamente comprometidos con lo que ha pasado en enero, febrero y marzo, porque es verdad que el Consejo de Ministros no se ha informado sobre estas acciones. Y eso lo pueden decir varios ministros que han querido preguntar qué está pasando. Varios de los ministros, además, que han renunciado. Hay 5 o 6 ministros renunciantes en protesta por la conducta del gobierno. Entonces no se puede hacer la loca. Acaban de salir de la casa de la presidenta rumbo, espero, a la avenida Bancay, donde a las 9 de la mañana se le espera. Va a decir, yo no sé, no me acuerdo, pero usted dijo no sé. El señor Tarola presentó como prueba un chat donde dicen que no se usen armas de fuego. Ahí está la prueba. No, ya está listo. Muy bien. Entonces, si las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales no son deliberantes, si son disciplinadas, si jamás contradicen una orden, y su orden era no usar armas de fuego, ¿por qué hay 49 muertos? Esa es la pregunta. Si quieren ver una película sobre esto, hay una que se llama Few Good Men, que se hace la misma pregunta. Si estas personas tienen que cumplir sus órdenes y en el ejército y en las fuerzas policiales se cumplen las órdenes, porque hay muertos. Porque esas no fueron las órdenes. Y eso es evidente. Yo no puedo creer que durante todo diciembre y todo enero las Fuerzas Armadas y Militares y Policiales sufrieran un ataque de disciplina colectiva donde todas hacían lo contrario de lo que se les decía. O libremente, a su libre albedrío, decidían disparar contra población. ¿Sí? ¿En serio? ¿Y pretenden que eso lo crea un juez? ¿Que lo crea la opinión pública? No hay nada más disciplinado que un ejército. Y las fuerzas policiales en el Perú, cuando están en operaciones, son disciplinadas. Porque su disciplina salva vidas. Las de ellos mismos, además. Jamás desobedecerían una orden. Jamás dispararían contra la población durante varias horas, en diversas locaciones, durante varios días, sin tener sus órdenes perfectamente establecidas.
¿A quién quieren engañar? A la población peruana no la engañan, ¿eh? O sea, la pudieron haber engañado al principio, sí, por unos días. Pero la última encuesta IEP, cuando se le pregunta a la población si cree que las Fuerzas Armadas y Policiales han manejado correctamente las protestas o si ha habido abusos, en enero decían 50% han habido abusos, ahora dicen más del 70% han habido abusos. Pero la gente ya le vio la cara a la muerte, entonces ya sabe perfectamente lo que viene. Y en ese sentido, sí, como decía al principio, Dina Boluarte ha logrado introducir la variable del miedo. La gente no quiere morir porque protesta. Y la policía tiene licencia para matar. Impunidad para hacerlo. Porque no les va a pasar, les han dicho que no les va a pasar nada. Les han dicho. Ujú. Muy bien. Bien, Rosa María, vamos a la pausa, por favor. Bajo la dirección del reconocido profesor penalista Jesús María Silva Sánchez de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Palestra International Center for Legal Study presenta el curso internacional Actividad Empresarial y Derecho Penal del 10 al 21 de julio en el campus de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Puede usted comunicarse para las últimas vacantes, llame al 994-820148 o ingrese a institutopalestra.com. Volvemos tras la pausa. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María Palacios ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Mesías Guevara. Rosa María, adelante. Muy bien, efectivamente estamos con el ex gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, para conversar de varios aspectos políticos y sobre todo de acción popular. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Rosa María. Un saludo de Cajamarca a través tuyo para todo el Perú. Pero quiero hacer una pequeñísima aclaración. No soy doctor, soy, vayan a pensar MBA. que MBA sí. MBA, sí. Vayan a pensar, bueno, candidato a doctor, ¿no? Pero no soy doctor, ¿no? Porque yo hice estudios Candidato a doctor, que es bastante, pues ya pasó todos los exámenes, hay que hacer la tesis, pero tiene un MBA, eso sí. Muy bien, y vamos, y lo invitaba para hablar sobre Acción Popular, un partido que obviamente usted ha presidido, dirigido en distintas instancias, y sobre lo cual ha expresado en las redes sociales su permanente preocupación. Y yo quería que nos explique, en un contexto de debilidad de partidos políticos, de crisis de partidos políticos, ¿cuál es el problema con Acción Popular respecto de su representación? Todo el tiempo tenemos noticias de Acción Popular no puede elegir a su secretario general, Acción Popular no tiene comité electoral, o si lo tiene no está en funciones, o si está en funciones no puede hacer una elección. ¿Está exactamente cuál es el estado de la cuestión respecto a la elección de autoridades de Acción Popular? muy bien. Mira, Rosa María, en el partido voy a clarificarlo rapidito, la parte de la organización. Por un lado, tenemos lo que es el Congreso del partido, que es la máxima instancia. Luego está el Plenario Nacional, que es la parte deliberativa. Luego está el Comité Ejecutivo Nacional, el presidente del partido asesor, a lo que es el comité político. Y como una instancia especializada, está el Tribunal de Disciplina, está el presidente del plan de gobierno y está el Comité Electoral Nacional, por decir de manera rápida. Ahora, para elegir el Comité Nacional Electoral, se elige en el Plenario Nacional. ¿Quiénes conforman el Plenario Nacional? Conforma el Comité Político, donde estamos los ex secretarios generales, los expresidentes, y también el actual secretario general, el vicepolítica y también la secretaria de la Juventud. Y por otro lado también están los integrantes de todos los comités ejecutivos departamentales, provinciales, los congresistas y también están los alcaldes
donde haya más de 50.000 votos o electores. Esos son los que conforman, en líneas generales, el plenario. Y es en ese plenario donde se elige al Comité Nacional Electoral. ¿Y quién convoca el plenario? El plenario, hay dos instancias, está el plenario nacional ordinario y el extraordinario. El ordinario se convoca cada 2 años, cada dos veces al año, y el extraordinario cuando así se crea conveniente. En los últimos años, a partir del 2016, al no haber secretario general inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, o sí lo hubo, fue Rafael Vázquez Neira, pero lo revocaron su inscripción. Y de ahí al no haber el secretario general, yo en mi calidad de presidente he venido convocando a los plenarios extraordinarios. Y esos plenarios extraordinarios hemos elegido ahí al Comité Nacional Electoral. Por lo tanto, de ahí hasta hoy, el Comité Nacional Electoral está totalmente, digamos, validado y por eso que está inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ¿qué viene sucediendo? Viene sucediendo que en los últimos años, a partir del 2019 aproximadamente, y el 20 se acrecentó más, la mayoría de los plenarios han sido ocupados por los parlamentarios, que en su momento, por ejemplo, estuvo Merino, hubieron 25 congresistas, y ellos coparon la mayor cantidad. Y por lo tanto, nosotros quedamos en minoría. Y es por eso que las decisiones que se tomaron, democráticamente las aceptábamos. ¿Y qué se aprueba en ese plenario? Además de elegir el Comité Nacional Electoral, se define lo que son la directiva para las elecciones internas, que ya sea para cargos públicos o cargos dirigenciales. Ahora, ¿qué ha venido ocurriendo? Lo que ha venido ocurriendo es que los comités electorales nacionales han sido infiltrados. Son 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. Han sido infiltrados. Por ejemplo, el Comité Nacional Electoral que presidió Uriel García, donde estaba también Jorge de Querétaro Rocha, también estaba Bazán Sendre, que en paz descanse. Entonces, ese comité electoral fue infiltrado. No voy a decir a través de quién, para no generar ruido ni tampoco manchar honras, pero fue infiltrado y a través de esa infiltración decidieron cómo manejar las elecciones. Y al manejar las elecciones no respetaron los protocolos electorales mínimos que debería de tener el Jurado Nacional de Elecciones, que ya los tiene establecido como un protocolo. Y por lo tanto, cuando salía elegido un secretario con ese comité electoral, ir al ROP, no lo escribía. Luego, ¿por también, qué no lo escribía? ¿Por qué no luego, lo escribía? ¿Por qué el ROP del por los jurado? groseros errores. Ah, ok, groseros Porque errores. el ROP, groseros errores, por eso digo manipulación. Es que hay muchos dirigentes en el partido y algunos militantes que siguen pensando en la década del 80. Es decir, cuando no veían que todo está informatizado, que todo está ya visto, que hay protocolos, que hay una ley de partidos políticos, ellos piensan que, porque han sido en su momento dirigentes, ya creen que tienen la última palabra, cuando no es así. Luego, fíjate que elegimos en ese plenario, convocado por mi persona también, a Dori Guerrero, con otros dirigentes más. Ese comité electoral de Dori Guerrero también fue infiltrado por estas personas muy hábiles, y ahí también dirigieron procesos electorales que salió elegido Edmundo El Águila Morote, fue al comité, al jurado a inscribirse, el jurado dijo, un momentito, ni siquiera le dio por recibido su inscripción, ni siquiera le dio. Y luego, en el 2021, ya para terminar el 2021, convoqué a otro plenario extraordinario y salió elegido Ricardo Zúñiga. Y ese comité electoral también ha sido infiltrado. Y ahora, el 1 de junio, ya han proclamado resultados que incluso la OMPE, mi estimada Rosa María, días antes, el proceso electoral se llevó a cabo el 7 de mayo, pero el viernes 5, el OMPE dijo, ¿sabe qué, señores? Nos retiramos, porque hay muchas irregularidades que ustedes no han dado. O sea, el problema en estos momentos que tenemos es en el proceso en sí, que hay dirigentes o miembros del comité electoral que se dejan, por ejemplo, en este momento yo sin ningún reparo voy a decirlo, el personero legal del partido, Fernando Arias Estela, y el presidente del Comité Nacional Electoral, Ricardo Zúñiga, son empleados del Congreso, son empleados de la congresista Silvia Montesa, que trabaja en la mesa directiva. Por lo tanto, ahí también ya hay sospechas, indicios que se habría orientado para que salga elegido el señor que hoy han proclamado, que no voy a decir su nombre porque no vale la pena también mencionar su nombre. Porque no hay Ahora, el problema entonces de Acción Popular, para que quede claro para todos, es un problema interno, pero que cada vez que llega a una inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones de su nueva autoridad, no se lo recibe porque no se ha celebrado la elección,
de acuerdo a los estándares que establece la ley. Entonces, si siguen así, nunca van a tener autoridades elegidas, ¿no? O sea, creo que se ha congelado la imagen. Lo que usted estaba explicándonos, Eso el es señor la Mejía, razón. A decir, yo siempre salgo a aclarar y salgo a decir, oye, ¿sabes qué? El problema no es el jurado, el problema no es el ROE, el problema no es la OMPE, el problema somos nosotros. ¿Y claro, por o qué? sea, Y porque yo y tengo no una hay, sospecha. ya después de haberse estrellado, digamos, 3 veces contra la misma pared, no puede haber un acuerdo de todos en Acción Popular, decir, bueno, vamos a hacer unas elecciones de acuerdo a los estándares mínimos que exige la OMPE, con participación de la OMPE, una elección democrática donde todos participan, un militante, un voto, y elegimos a nuestras autoridades. ¿Eso no es posible? Es la tradición, Rosa María, y eso lo Claro, veníamos haciendo hasta el 2015. Pero de claro, 2015 en adelante ya se rompió esa tradición y por apetitos personales, porque muchos creen que porque eres secretario general o eres presidente del partido, ya te da derecho a que tú puedes ser candidato a la presidencia, ser candidato a gobernador, ser candidato a congresista, cuando eso no es así. Nosotros claro. en Acción Popular siempre hemos establecido un militante y un voto. Y por eso, y por otro lado, yo tengo otra sospecha. Fíjate que nosotros hasta hoy no hemos cobrado el dinero de la OMPE que nos asiste por haber tenido. Hasta ahora no lo hemos cobrado. Y eso Ah, también, eso para mí también yo veo tengo sospechas de que eso es otro apetito voraz para que quieran tomar el partido. Por un lado, el dinero que hay en la OMPE y por otro lado, creen que es un trampolín para que sean claro, candidatos. ahora, el dinero de la OMP es para el partido, no para los Correcto, partidarios. O sea, ahí así no es. puede haber un apetito personal, Pero porque sin se van embargo, piensan presos, ellos de esa manera, ¿no? se van presos. Y es por eso que fíjate que yo al final le estoy libre, porque en mi calidad de presidente, fíjate que mira, ahora, ¿cuál es mi situación legal? Eso es bueno también que por favor permite. Mi situación legal, yo fui elegido en noviembre de 2014 y mi mandato vencía el noviembre del 2018, son 4 años. Pero de ahí en adelante, al no haberla, ¿cómo se elige el presidente? El presidente se elige a través de un Congreso Nacional, donde estarán el Comité Ejecutivo Nacional, todos los comités ejecutivos departamentales, provinciales y distritales, y vamos a un Congreso para que sea representativo. Entonces, hasta ahora no hemos sido capaces de conformar ese Congreso. Y como no hemos sido capaces de conformar ese Congreso, y yo he sido hasta hoy la persona que ha recaído la responsabilidad de convocar ese plenario, el comité político, si yo no hubiera estado inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, el partido no hubiera participado el 2020, el 2021 en ninguno de esos procesos electorales y también el 2022. ¿Por qué? Porque yo he sido el que ha convocado a los procesos electorales y por ese lado sí, cuando hay ese interés de esos grupos de militantes de que yo convoque, ahí sí dicen, decía ser el presidente. Pero cuando ya se diluye ese, no, me decía, tú no eres presidente. Ahora, Claro. ¿cuándo me consideran presidente? Cuando la OMP nos sanciona. Nosotros ahorita hemos sido sancionados con deudas muy altas porque no haber presentado, o sí lo hemos presentado, nuestros estados financieros, pero no sin la firma del tesorero que está reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones. Ante eso, vienen las multas a mi nombre. La OMP dice, señor Mesías Guevara, presidente de Acción Popular. Entonces ahí sí me reconocen, por eso yo he optado a mi estimada Rosa María y a todo el pueblo peruano en general, decir, ¿saben qué? Yo ya no soy presidente, soy miembro del comité político, para que no me lleguen esos comunicados, ya. Es decir, que asuman eso, caballeros, asuman su responsabilidad. Muchos me dicen, oye, o sea que por fin dejaste de ser presidente. No, le digo, lo estoy haciendo por mi salud personal también. Y también para que no crean, porque están pretendiendo crear que yo me quiero entornar en el cargo, cuando no es así. Yo nunca me he querido entornar en el cargo. Ahora, ¿no hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo? O sea, decirles, miren, vamos a nombrar a un secretario general en un proceso electoral limpio. La última vez, las últimas noticias que tuvimos de en la elección de un secretario general, se estaban agarrando a golpes en el local de Acción Popular en el centro de Lima. O sea, Eh, el local del partido está secuestrado desde el año 2017. Primero ¿cómo esto de así? 2017. O sea que en ese entonces el que estaba a cargo del partido era Rafael Vázquez Neira, porque era el ¿Ya? último secretario general inscrito. Nosotros quisimos hacer un plenario para cambiar el comité electoral y en eso llegamos a la reunión y nos dimos con la sorpresa que había un congresista, que tampoco voy a decir su nombre para no serlo famoso, llegó incluso con empleados del Congreso, llegaron y tomaron el local y no nos permitieron ingresar. Y yo puse, bueno, en ese entonces, con otro miembro del comité político, pusimos la denuncia ahí en la comisaría Alfonso Ugarte.
Y muchos me decían, oye, Mesías, ¿y por qué has dejado? No, yo les dejo para que vean la responsabilidad, cómo manejan el local administrativamente. Y luego, ustedes han visto, esa fue una toma que no se hizo público, pero sí está con la denuncia en la comisaría de Alfonso Ugarte, pero luego vino otra toma donde se metieron Así es. por la pared. Ya, ese es otro grupo que sacó al otro grupo. Por lo tanto, y es bueno aclarar que en esa toma no está ni Lescano ni mi persona involucrada, porque muchos dicen, sí, Lescano asusó. No, son ellos los que están ahora peleándose, la Secretaría General. Y para cerrar este tema, en estos momentos, en el partido, en teoría, hay tres secretarios generales. Ajá. Por un lado está el mundo del Águila Morote, que incluso ha dicho que si es que no lo reconoce el ROS, se va al Tribunal Constitucional. Por otro lado está Julio Chávez, que él también dice que es secretario general y que su mandato vence en noviembre. Y la semana pasada han, digamos, proclamado a otro secretario general. Así que hay tres secretarios generales producto de estos señores que no quieren entender. Mira, nosotros hemos hecho grandes intentos. Una vez me reuní con una persona, que tampoco voy a decir su nombre, pero que tiene una universidad en Lima. Nos reunimos y le dije, hay que formar una lista de consenso, hay que formar una lista de consenso y vamos, y buscamos al secretario general, e incluso le dije, tú ponga al secretario general, pero eso sí, yo tengo derecho a veto, porque tampoco voy a permitir que pongas a cualquiera. Entonces, y se le dijo, pero él planteó precisamente a uno de los que está hoy en cuestionamiento, disputándose la querella general, o sea que no quiso llegar a ningún acuerdo. A ver, Muchas gracias. déjeme entender esto mejor, que creo que es lo que estoy entendiendo. Hay un grupo, digamos, minoritario que quiere poner al secretario general, pero que no tiene los votos, por ponerlo de alguna manera. Y hay un grupo mayoritario, dentro del cual está usted, Johnny Lescano, que sí tiene los votos, pero no les permiten hacer una elección limpia. ¿Eso es lo que nos está Así diciendo? es. Y es por eso que no nos hemos He presentado en entendido este último claramente el proceso. problema. Ya, el Sí, grupo así es. minoritario tiene, digamos, poder, pero no tiene los votos. Y el Así grupo es. mayoritario no tiene el poder, pero sí tiene los votos. Y ellos tienen la habilidad de infiltrarse en los comités nacionales electorales. Por ejemplo, en este último proceso electoral aquí en Cajamarca, tengo entendido que han hecho valer actas donde no estaba programado realizar las elecciones. Entonces, con eso, ¿con qué vas a ir a un proceso electoral? Ahora, eso ya está denunciado, ya nadie se queda callado. Entonces, el propio Víctor Andrés García Belaúnde, ayer en el reportaje que ha hecho La República, él ya dice, dudo que este nuevo comité sea inscrito por el Jurado Nacional de Elecciones. O sea que el propio Víctor Andrés, que también en teoría es más amigo de ellos que de mí, entonces Claro. ya está aceptando Entonces, que esa para que elección se no va a ser válida. exprese esto claramente, hay dos grupos. En uno está Raúl Díaz Canseco, Víctor Andrés García No, no, Belaúnde, no. Víctor Andrés no, está en otro con Barnechea. con Barnechea, otro. Entonces, hay tres grupos, Sí, eso es lo que podríamos graficarlo, ¿no? Más o menos. más o menos. Porque Pero Víctor no Andrés hay tiene la habilidad de forma. ser, Víctor Andrés tiene la habilidad de estar con todos en realidad. Es amigo de Claro, todos, bueno, pues pero sí, eso es un político sí, trata de sí. estar con todos en su partido, pero a lo que voy es, este pleito, ¿no es cierto? O sea, a ver, las partes están tan enfrentadas que prefieren no tener una organización reconocida por el jurado a llegar a un consenso. Así es. Bueno, eso Lamentablemente es parece, así. señor Mesías Guevara, la implosión de un partido. Es la implosión y eso implosión ya nos lleva a otro nivel. Nos lleva a un nivel que la institucionalidad está por los suelos y es por eso que hoy el Congreso o la bancada parlamentaria hace lo que quiere. Y fíjate, Bueno, ¿ha muchos de visto ellos, usted ha comentado el informe de Ipsos, ¿no? O sea, sí, dentro de la debacle que es el Congreso, la segunda bancada más impopular que hay es la de Acción Popular, muy pegada a la de Fuerza Popular. algo, ¿cómo se puede decir? Contra natura, contra la historia del partido. ¿Cómo puede ser posible que un partido democrático, un partido con una tradición, dos veces en el gobierno y tres con Valentín Paniagua de Entonces, manera constitucional, a la Merino no lo cuento, por más que él se moleste conmigo, pero sin embargo, el tema está con esta tradición democrática, comparándonos con un partido totalmente antidemocrático que incluso hoy, a través de otros operadores, pretende incluso apartarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Asamblea de Derechos Humanos, está denunciando.
lo cual es otra barbarie. Nos quieren convertir en un país paria, algo que Fernando Belaúnde Terry y Valentín Paniagua hubieran dicho no, Se y hubieran sin embargo, muerto, se hubieran muerto. Ah, ¿hay algunos congresistas de Acción Popular que apoyan el proyecto Montoya? bueno, no sé, pero la verdad que yo siento que muchos de ellos, por no decir todos, están secuestrados, están capturados y creo que están siendo víctimas de extorsión. Les han dicho, Bueno, te perdono la vamos vida. por parte, vamos por parte. Acción Popular tendrá todos estos pleitos, pero como usted dice, como usted convoca a procesos electorales, entonces sí se eligen representantes. Yo le recomendaría entonces que si se van a portar así, no convoque a procesos electorales, porque si usted no los convoca, no hay elecciones. Claro, yo, por ejemplo, soy el que convoca a los plenarios. Entonces, se los convoca a No los plenarios. convoque plenario No, y ya no tienen y candidatos. es que fíjate que eso yo lo había pensado, pero sin embargo, también ten en cuenta que eso sería también que castigarle al partido duramente. Claro, ahora se castiga al partido y también se castiga al país con esta clase de No, parlamentarios. no, por El supuesto, pero número, mire, no, pero señor Mesías Guevara, mire lo que nos ha sí, dejado. O claro, sea, a ver, la bancada de Acción Popular tiene la bancada de los niños. Protegidos, sí, protegidos, pero tiene la bancada de los niños. Y además hay otro problema que se manifestó en las elecciones del 2021. Por ejemplo, el número uno de Lima, el señor Arriola, Johnny Lescano ni siquiera lo conocía. yo tampoco lo ¿Por qué? conozco. Usted tampoco lo conoce, porque son gente que se ha inscrito pocos años, tiene pocos años de militancia, Un año así es, pocos meses, pocos años, un año de militancia, me escribo a Acción Popular, controlo a unas 300, 400 personas y con eso me llevo la elección. Correcto. Entonces, ¿y eso dónde se aprobó? Eso se aprobó en el plenario. En el plenario se aprobó ese reglamento, esa directiva. Por los actuales, eso yo también nunca me gusta estar hablando solamente de temas negativos, sino siendo propositivo. Dice, para eso, por ejemplo, yo sigo insistiendo que la única solución para salir de este embrollo es de la manipulación de los padrones que existen en todos los partidos políticos, ir ya a lo que significa una elección primaria abierta. Eso es lo único que nos queda, es decir, que la población participe y que se haga un solo día. Pero ahí vamos a encontrar otro problema en el Congreso, porque hay muchos partidos políticos que ya no son tales. ¿Cuáles? Por ejemplo, hay partidos, que no voy a decir nombre tampoco, pero sin embargo a la luz de los hechos sabemos quiénes son. Uno, no tienen dirigentes, tienen empleados, tienen gerentes, no tienen militantes, tienen empleados. Y eso es lo que hoy se ha convertido en los partidos políticos. Y al amparo del Congreso de la República, que ha retrocedido en lo que significa la reforma electoral. Y eso es una gran tarea que, Esa es una sin buena lugar a dudas, definición, pero no la había escuchado. Son militantes, son empleados, claro. Esa es la son razón por la cual empleados. todos esperan un trabajo del Estado, que les den un Claro, trabajo. Yo no soy claro. tu militante, soy tu empleado, dame un trabajo. Así es. Ese viene ya el toma y Es, daca. es, claro, es increíble, pero es verdad, pues no soy tu empleado, me tienes que dar trabajo. Y en efecto, esta conversación es muy valiosa, señor Luis Díaz Guevara, porque lo que quiere el país es una reforma institucional. Y Acción Popular es un partido que en el Congreso que, digamos, complementa el Congreso disuelto del 2019, obtiene creo que 25 curules. Y luego en este 15, o sea, es un Congreso, un partido que ha sido favorecido por el voto popular. Se dirá que en realidad fue la campaña de Johnny Lescano la que arrastró esta cantidad enorme de accionpopulistas que hubieran tenido que pagar el precio de lo que hizo Merino y sin embargo no los dañó porque Johnny Lescano hizo una campaña en la que se diferenció de Merino. Sin embargo, los que entraron parecen ser tributarios más bien de las acciones de Merino, ¿no? O sea, homenaje por la señora María del Carmen Alba, por su presencia, y luego un Congreso que le archiva todas las acusaciones. ¿Cuál es la relación de la bancada con Merino y con ese grupo, con el grupo de los que quisieron hacerse del poder a partir de una conspiración? Bueno, en primer lugar, fíjate, voy a zanjar el tema, a decir de que estos congresistas resultaron elegidos por esa directiva que de manera mayoritaria nos impusieron en el plenario.
donde estaban ahí mismo Merino con sus 25 congresistas, bueno, hay unos cuantos como Hans Esos Troyer, que no sé, congresistas fueron los que hicieron el plenario. Ah, ya entendí. Ya, correcto, ellos son ya los que entendí. hicieron el plenario, aprobaron todo el reglamento, habríamos sido en ese plenario cerca de 50 asistentes. ¿Por qué? Porque habían 25 congresistas más 14 alcaldes de Lima, que eran de su mismo grupo. Entonces quedamos sin minoría. Por ejemplo, si me gusta dar los nombres acá para rendirles un justo homenaje: Berta Arroyo de Alba, Alberto Velarde, mi persona, el propio Luis Enrique Galvera Puente, y el congresista Hans Troyes y otros personajes. Solamente 5 contra 50 aproximadamente. Y aprobaron ese reglamento que sirvió para que estos congresistas hoy lleguen donde están. Ahora, Johnny Lescano ha hecho una gran campaña. Incluso yo soy hidalgo y lo reconozco siempre. Es decir, de que él se fajó por el partido, se sacrificó, su familia y él mismo, y teniendo un resultado bastante positivo a pesar de toda la mochila que nos habían puesto del Congreso de Merino. Ahora, cuando ya se produjo el resultado, lo primero que hicieron los congresistas, se alinearon con esos grupos que les permitieron las facilidades de estar. Por ejemplo, se alinearon con Julio Chávez, que fue alcalde de San Martín de Porres, con el propio Merino, con el propio Víctor Andrés no tanto, pero sí ahí con ellos se alinearon y se apartaron. Incluso yo tengo entendido que cada vez que se iban a negociar a Palacio de Gobierno, dice que le decían a ese entonces, al presidente de ese entonces, dice que le decían: ojo, acá solamente ustedes tienen que hacernos casos a nosotros. Olvídese del Lescano, olvídese de Raúl Canseco, olvídese de Mesías Guevara, olvídese de Víctor Andrés, solamente somos nosotros. Entonces se apartaron totalmente del partido se apartaron, y menos del Lescano. Por eso para mí me parece injusto cuando dicen los niños son del Lescano. No son del Lescano, los niños son ellos mismos. Y ahora ellos están metidos donde están precisamente por su prepotencia, porque creo que nunca antes habían tenido el poder de ser congresista y se convirtió noche a la mañana a tener un poder grande y se convirtieron en estrellas siderales cuando no se dan cuenta que en lugar de estrellas siderales son estrellas fugaces. Entonces, si en ese sentido, fugaces y rápidas, ¿no? Van a desaparecer tan Claro, pero pronto. justamente esa misma fugacidad estimula el apetito, ¿no? O sea, como me va a durar poco, me voy a llevar todo lo que pueda. Entonces, están metidos en toda clase de negociaciones con Castillo primero, y aparentemente hoy día también, porque si no, no los hubieran salvado en el Congreso. O sea, a ver, hay tráfico de influencias, negociación incompatible. Para empezar, esos son los delitos con penas más bajas, pero que han pedido favores, contratación de personal, han pedido contratos de obra pública sin ningún inconveniente y les parece bien, ni siquiera están arrepentidos de sus actos. Ese es el problema, y que han sido funcionales a los intereses de Pedro Castillo, porque la acusación de Bruno Pacheco es: los niños hacen lo que nosotros queremos. Auner Vázquez tiene dinero para ir a comprar votos en el Congreso. ¿Y dónde los va a comprar? En Acción Popular. Esa es la Claro, lo que acusación. pasa es que Auner Vázquez llegó acá en Cajamarca, fue candidato a la alcaldía de Tacabamba por Acción Popular el año 2018, cuando yo postulé para gobernador. Exacto. Él fue invitado, entonces, y él al parecer tenía cierta relación, porque trabajaba en el Congreso también, con Johnny Lescano. Entonces, es ahí que viene. Entonces, sí, que viene esa relación, y lo involucran a Johnny Lescano, pero luego se dan cuenta que a Johnny Lescano no era el puente necesario y él directamente se va con Él va directamente sobre los niños, así es, habiendo sido, como usted dice, candidato a Acción Popular, pero luego muy cercano a Castillo, justamente claro. por la cercanía en Cajamarca. Y porque son de Tacabamba ambos, pues. Por Ambos son de eso, son Tacabamba. Sí, paisanos. son Entonces, paisanos. ahí uno ve un vaso comunicante bien claro. Eso hubiera tenido que motivar una sanción del partido. Pero el partido Claro, no los ha ahora, sancionado. ahora viene otro tema. Así como es necesario, por eso te dije cuando hice el diagrama, de manera rápida, hablé del Tribunal de Disciplina. En el partido hay dos salas, la sala uno, la sala 2, y luego el fiscal es parte del Comité Ejecutivo Nacional, que es el Secretario Nacional de Disciplina. Él reconocido en el Jurado Nacional de Elección. Cuando Rabel de la secretaria, que él tenía
su comité ejecutivo, cursó los oficios a los congresistas denominados los niños para someterlos a disciplina, pero se zurraron. Los congresistas se zurraron en esa secretaria de disciplina. ¿Por qué? Porque no estaba reconocido en el Jurado Nacional de Elecciones. Incluso le dijeron, ¿sabes qué? Tú no existes para mí, así que yo sigo haciendo lo que quiero. Por eso no tenemos esa capacidad de sancionar a nadie. Eso es lo que está ocurriendo. O sea que no tenemos secretario de disciplina que es el fiscal, Claro, no los y puede no tenemos la sancionar su sala 1 y la sala partido, 2, donde claro, no los puede sancionar su partido. No los quiere sancionar el Congreso porque necesitan sus votos. La única sanción que cabe es que cuando termine su mandato y ya no tengan el beneficio ante juicio, sean juzgados ante la Corte Suprema. Eso es lo único que queda. es un tema que ellos tendrán que afrontar ya lejos del Congreso y lejos del propio partido. Porque así como estamos en el partido, yo dudo que tengamos en el corto plazo, por lo menos este año, un nuevo comité ejecutivo con un nuevo, y que luego se convoque a un plenario para poder designar a la sala 1 y la sala 2. Por lo tanto, este año no avisoro que tengamos una dirigencia escrita, lo cual es muy peligroso. Yo alerto a mis correligionarios porque la ley es bien clara. Si no tenemos 65 comités ejecutivos provinciales reconocidos, inscritos con bases y todo, podemos perder la inscripción. Y eso es lo que esos señores nos están llevando. Parece que la implosión ya llegó, pero ellos simplemente lo están acelerando. Ahora, ¿Cuál es el plazo de verificación? ¿Cuándo la OMPE va a verificar mira, que tenga... no tengo muy claro, pero creo que es julio de este año. No sé, eso lo voy a verificar yo mismo también, pero yo alerto ya a mis correligionarios, porque si no tenemos comité ejecutivo reconocido ante el RO, tampoco vamos a tener comités ejecutivos Y usted, provinciales. como presidente, tampoco va a convocar a No, nada, ya no, nunca más. no, y lo que pasa es que ya, es que mira, yo cada vez que salgo a convocar, me salen con todo, me atacan ferozmente. Creo que, Pero es que si no, es que, pero por otro lado, pero si usted no convoca a un plenario, no van a tener candidatos para las próximas elecciones. bueno, eso hasta ahora, eso ocurriría, ¿no? A no ser que aceleren la inscripción de un nuevo Comité Ejecutivo Nacional. El secretario general sí puede convocar a un plenario también. Ah, el secretario general. ¿Cuál de ellos? No, el que resulte inscrito, el que esté inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pero no hay Quien sea, ninguno inscrito. no hay ningún inscrito. O sea que hasta ahora el único que podría convocar un plenario es mi persona, basado Claro, en el artículo 106, inciso 4 del claro. Y Estatuto si del usted Presidente. no convoca un plenario porque no le da la gana, porque no se están portando adecuadamente, entonces para las elecciones del año 2026 o las que vengan antes, no hay candidatos, Así es. punto. Y lo curioso es, Rosa María, que ellos mismos son los que salen a decir a la luz pública que ya no hay presidente del partido. Ellos mismos son los que me desconocen Bueno, cuando pues son les conviene. suicidas. Es que al final creo que eso es lo que ellos quieren, ¿no? Quieren que el partido desaparezca, y yo la verdad que yo lamento mucho, porque el partido tiene una gran tradición a nivel nacional. Fíjate que hay otro tema también que hay bueno aclarar. Muchos dicen que el partido resurgió con Barranchea. No, fíjate que cuando muere Belaúnde, luego toma el partido Paniagua, surge una generación, mi generación, donde también son un poco mayores que yo, pero estaba Beto Velarde, estaba Luis Enrique Gálvez, como secretario general, y luego yo entro. Nos pusimos el partido al hombro, con la mochila, y recorrimos todo el Perú y levantamos el partido. Y luego, el 2011, cuando yo salgo elegido congresista, con Javier Alba, nosotros decidimos formar la bancada parlamentaria de Acción Popular y le dimos visibilidad. Y luego, el 2012, cuando hubo la elección para regidores en Lima, también decidimos. Incluso que recuerdo que en un comité político, Javier Alba me dijo, Mesías, participamos en esta elección, pero bajo tu responsabilidad. Ya, presidente, le dije, bajo mi responsabilidad. Formamos la bancada, participamos en esa elección, y en un plenario nacional decidimos ir con partido propio, con símbolo propio al 2016. ¿Por qué? Porque teníamos la seguridad que teníamos el 5% votos Cinco duros del por partido, y congresista, pasábamos la claro. valla electoral. Y pasábamos la valla electoral, y teníamos congresistas. Entonces, y nos fuimos, no voy a decir número otra vez, pero faltando un día del 2015, de diciembre de 2015, para que se cierren las alianzas, yo llegaba al Congreso, en ese entonces yo era congresista, y dos congresistas que incluso son irreconciliables entre ellos, se acercaron por separado, me dijeron, Mesías, por favor, ya firmemos la alianza con PPK, aunque sea, para que nos den cupos para ser congresistas. No, les dije, no, esa oportunidad no vamos con nuestro símbolo propio porque así lo decidió la militancia. Y no fuimos así. Incluso yo me escribí como candidato interno para forzar que otros se escriban. Y es ahí donde se escribe Barnechea,
que al final él ganó por 50 votos y el partido siguió, ya logró visibilidad. Entonces, no es que sea algo fortuito, sino un trabajo que de años que venimos haciendo, y por supuesto, donde también hizo Valentín Paniagua, hizo Fernando Belaúnde Terry, Javier Alba y todos los fundadores del partido. María del Carmen Alba, ¿en cuál de los bandos está? Ella es muy cercana al grupo de ellos, ¿no? O sea, que está De los lejos de yo niños. y lejos. No creo que, mira, con los niños se odian, pero Sí, últimamente veo que se abrazan, ¿no? Entonces hay un abrazo, un beso interesado entre ellos, ¿no? Entonces, pero ella sí, sin lugar a dudas, tiene un pensamiento muy ligado, creo yo, a Barnechea y al propio Raúl ahora, no Cancel, hay un ¿no? problema ideológico de fondo, es Mira, decir, el tema de la ideología está bien dada. Yo te aseguro, mira, yo les he retado a ellos a debatir sobre la ideología del partido y no me van a aceptar porque ellos desconocen los principios primigenios de creación popular. Yo tengo la suerte, el orgullo a la vez, de que yo he sido formado en el comité, lo que significa el grupo ideológico del partido, donde he recibido charlas, he participado incluso como expositor directamente con Fernando Belaúnde Terry, con Valentín Paniagua, con Javier Alba, con todos los fundadores del partido, he recibido esa formación directa. Los otros no, serán cercanos desde el punto de vista familiar, pero desconocen la ideología del partido. Por lo tanto, más que ideología, son ya intereses personales que simplemente no tienen la fundamentación de su praxis política. a ver, lo que se supone es que usted y Johnny Lescano son el ala izquierda, digamos, del partido. Eso es Y lo que me más dicen, bien, yo soy el centro. claro, yo lo sé, pero digamos, esa es la imputación. Y más bien, digamos, Merino, María del Carmen Alba, bueno, obviamente Víctor Andrés García Belaúnde, son el ala derecha del partido. Raúl Díaz Canseco más a la derecha todavía. ¿Es así? ¿Hay una ruptura ideológica en el fondo? Y yo pienso que no, fíjate, lo que pasa es que más que ideologías, por un lado te digo, desconocen la ideología, porque si tú les preguntas qué es neoliberalismo, qué es social cristianismo, estoy seguro que ni lo van a saber. Disculpa que sea duro. Entonces ellos más priman sus propios intereses, sus intereses personales. Eso es lo que más prima. No es un tema ideológico en el partido, es No, un tema de evidentemente, a nivel intereses. de congresistas, evidentemente, pero yo creo que No, Barnechea, igual en el partido, igual en el no, partido. pero Barnechea sí puede dar una charla política sobre No, él corriente. sí, claro. No, bueno, él sí, pues, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, él dentro del partido, dentro de la Acción Popular, por ejemplo, él ha querido refundar. Por ejemplo, él confunde. Por ejemplo, la tesis es una tesis, la conquista del Perú por los peruanos. Sin embargo, él cree que es un eslogan y él dice la reconquista del Perú por los peruanos. No, pues, Alfredo Barnechea, no es así. Esa es la conquista del Perú por los peruanos, es una tesis ideológica y filosófica, a nuestro entender. ¿Y en qué lo encadeno? Lo oriento en la corriente filosófica voluntarista, no determinista. Y de ahí es lo que confunde, que creen que es un eslogan. No es un eslogan. Muy bien. ¿Qué futuro le ve al partido? A ese momento, hasta hoy, 6 de junio, para mí es desolador desde el punto de vista institucional, del punto de vista organizativo, pero lleno de esperanza con la Ah, pujanza y militancia que hay en el partido. A lo largo y ancho del Perú hay una gran cantidad de militancia y también vecinos que siguen viendo al partido con una gran expectativa. Por lo tanto, yo abrigo la esperanza de que en cualquier momento estas personas claro, pero digamos, que han doscientos generado cincuenta mil este caos, militantes, 250.000 militantes no hay. Ese padrón, claro, eso francamente, no es está cierto, porque a la inflado en hora el de sentido. votar no fueron a votar ni el 2% de ese. Y eso es mucho, digamos, ¿no? Pero Ah, sin embargo, eso porque en el afán de llenar el plano a sus empleados, a sus trabajadores, lo llenan, y de esos 1.000 que han inscrito, y la pobre gente se inscriben porque dice, hoy me inscribo para que me des trabajo, voy, muestro mi carnet, entonces claro. de esos mil que han inscrito, pues irán a votar a lo mucho 100 y eso es exagerado. De esos 1.000 a veces se van, a veces 20, a veces 15, y eso es lo que viene ocurriendo. Por eso te decía hace un instante que es preferible ir a una elección primaria abierta para Ah, evitar no, claro. precisamente la Pero, manipulación de los pero eso padrones. no borra el obstáculo de tener los 75 comités a nivel nacional de manera Claro, claro, permanente. eso me preocupa. Yo voy a indagar exactamente las fechas y ver
cómo estamos en el cronograma. Por eso yo sí estoy preocupado por ello, pero te digo, desolador desde el punto Si de en la vista próxima institucional, elección desolador Acción como imagen. Popular no pasa la valla y pierde la inscripción, ¿usted cree que podría resucitar, conseguir nuevamente una inscripción o ya no hay nada que hacer? Yo te soy sincero, yo creo que la radiografía que hay en esos momentos, así el partido no esté inscrito, esa radiografía va a continuar. Es Ok. decir, los enfrentamientos personales son tan fuertes que se va a ir más allá de la tumba, incluso, más allá de la vida. En la otra, Ya. en el más allá, esas broncas van a continuar. Yo lamento decirlo. Hace un mes, estuve en unos talleres de la Pacífico que me invitaron gratamente, y ahí había una persona de transparencia. Incluso ella dijo, yo voy a decir algo, en Acción Popular se odian, se odian. Yo me No se odian, sí quedé, es verdad, todos lo sabemos, pero ¿ya? Pero y ese lo, odio lo- va más allá de la vida. claro, pero lo importante para una democracia es tener partidos políticos, por eso Tienes hemos razón. dedicado todo este tiempo a conversar, porque no es posible organizarse democráticamente sin partidos políticos. Y siendo Acción Popular el partido político, digamos, más antiguo hoy en el Congreso, se esperaba otra cosa, ¿no? Sí. Pero lamentablemente parece ser que todo va en un curso de desaparición por la misma acción de los enfrentamientos internos, ¿no? Yo le he graficado siempre que estamos a un paso del abismo. Si viene un pequeño soplo, nos caemos a ese abismo. Y la verdad que yo lamento porque estos grupos no quieren entender. Por más que los acercamientos que yo he hecho, la última vez que convocamos al comité político fue en febrero, nos reunimos y luego hicimos un acuerdo y sacamos el acuerdo no contra, sino en torno a la coyuntura de la señora Dina Boluarte, en la que le pedíamos su renuncia, pero luego simplemente fue la última reunión porque en general simplemente, ¿qué te digo? Son reuniones muy infructuosas. No llegamos a ningún acuerdo, ni De siquiera para ninguna sacar un cosa. comunicado. ¡Qué horror! Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ha sido muy Gracias, Rosa interesante María. esta conversación para hablar sobre el presente y el futuro de Acción Popular. Gracias por haber estado con nosotros. Ha Gracias, sido un saludo Mesías para Guevara todos. desde Cajamarca, dándonos un panorama muy, muy completo de los últimos años y el desenvolvimiento de Acción Popular frente a los hechos recientes. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rosa María. Un abrazo, hasta luego. Y Muchas gracias. Gracias a nos ti. vamos despidiendo también. Nos vamos, Muy así es. interesante la conversación. Si usted milita en algún partido político, tenga en consideración lo que acaba de escuchar. Esto le podría pasar a usted. Pero de verdad, porque necesitamos partidos políticos estables, con autoridades elegidas democráticamente, que tengan ideología, pertenencia al tiempo, una doctrina, ¿ya? Si tienen una ideología, una doctrina, ¿no? Algo en lo que creen, un proyecto, un programa, aunque sea, un programa mínimo, algo, ¿ya? Pero sin esos partidos políticos, lo ha dicho que se llevará bien dramáticamente, ya no tienes militancia, tienes empleados, ya no tienes programa ni ideología, tienes intereses particulares. Y ese es el drama del Congreso peruano hoy. Ese es el drama de toda la democracia peruana. Un conjunto de intereses particulares sin ninguna aspiración al bien común. Tremendo. Después nos dicen que somos dramáticos. Lo acaban de escuchar. Muy bien, Abel. Nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María, solamente informar a nuestro público que ya la presidenta está en la fiscalía, ¿no? Y que vamos a tener mañana, me imagino, toda la información. No se entrevista directamente con la señora fiscal de la Nación, sino con un fiscal adjunto a la fiscalía, el señor Guamán, creo que sí. Claro, pero que tiene el rango de fiscal supremo, ¿no? Adjunto, Así es. pero con el mismo rango. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar. Se supone que la declaración de la presidenta es reservada, ¿no? Pero ya a estas alturas y con este nivel de politización no va a ser reservada. No lo fueron las de Pedro Castillo, Así es. así que las vamos a conocer. Y les aseguro que es, no sé, no me acuerdo, yo di la orden de no disparar, no sé por qué son tan indisciplinados que nadie me obedece. Vamos a ver qué más le logra sacar el fiscal. Ajá. Nos vemos Cuídate mañana, mucho. Ben.
Cuídate, Rosa María. Hasta mañana y gracias por su sintonía. 8 de la mañana los esperamos aquí en Radio Santa Rosa. Permiso, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.